amigas y amigos, les habla Vilma Petraz. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Se trata del primer programa de este año 2015, que de verdad espero que sea un año fabuloso para todos. Y la verdad que me gusta abrir este año con una buena noticia. La comunidad gay del Florida, del estado de la Florida, tuvo un importante logro, tuvo una importante victoria, y precisamente para hablar de este tema, que les da el derecho que se merecen las parejas homosexuales de tener uniones no solamente civiles, sino matrimoniales, que les permitan gozar de derechos como no habían tenido hasta este momento en este estado. Pues tengo para hablar de este tema tan fundamental a Susana Tadei, una amiga que ya estaba con nosotros en otra oportunidad. Ella es directora de la Fundación Girasol, de la cual ya hemos hablado en otra oportunidad. Vamos a refrescar un poquito de qué se trata la fundación, pero el tema fundamental que nos trae hoy a este programa, Susana, la felicito de verdad. Yo sé que tú has sido una activista muy aguerrida, muy comprometida con este tema de los derechos civiles de la comunidad gay y LGBT en general, y precisamente por eso te traje. Cuéntanos un poco cómo lo lograron, porque finalmente Florida se convierte en el estado número 36 que permite las uniones matrimoniales, lo que llaman el matrimonio igualitario, que incluye a las parejas homosexuales. Bueno, la historia es larga y creo que empezó en los años 60 y 70, pero realmente lo que nos hizo movernos muy rápido este último año, donde empezamos hace un año y medio con 12 estados nada más que permitían el matrimonio gay, y terminando esta semana siendo la Florida el número 36, fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia hace un año y medio, donde ellos dijeron muy claramente que nosotros debemos tener los derechos federales al igual que cualquier otra persona. Y eso creó como un efecto de vacuum, donde nos ayudó a todas las personas que estaban presentando casos legales en todos los condados de la Florida a poder ganar esas batallas en cada localidad. Vamos a hacer un poquito de historia con respecto a esto, porque tú estás hablando de una decisión de la Corte que se da en el 2013, ¿correcto? Pero lo que quiero decir es que yo creo que va a ser un tema ya nacional, ya desde el mismo momento que existe una ley federal, o que por lo menos el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia a nivel federal, pues yo creo que se abre una ventana de oportunidad extraordinaria para esta minoría que está pidiendo que se respeten sus derechos como ciudadanos de los Estados Unidos de América y de acuerdo a la Constitución. Vamos a hacer un poquito de historia con esto. Bueno, como bien tú dices, todo viene a raíz de una decisión de la Corte en el 2013. Más bien fueron dos decisiones importantes. La primera fue donde la Corte Suprema de Justicia dice que la enmienda del DOMA, que era en contra del matrimonio gay, por lo menos en lo que se refería a la parte federal, ellos no estaban de acuerdo y iban a eliminar esa parte. Lamentablemente no lograron eliminar la segunda parte de DOMA, donde dice que cada estado tiene derecho a manejar esta cuestión de los matrimonios y la licencia de manera independiente. Sin embargo, el haber dicho que íbamos a tener derechos federales fue importantísimo para la causa. La segunda decisión de la Corte Suprema de Justicia, muy importante, fue en el caso de Eddie Windsor, que era esta viuda que reclamó sus derechos federales de heredar de su esposa. Ellas se habían casado en Canadá, de pagar los impuestos a nivel de cualquier otra pareja casada sobre esa herencia y poder obtener esos fondos sin mayor problema. Esas dos decisiones, donde la Corte Suprema de Justicia nos da derechos federales, ayudan, por supuesto, automáticamente a pelear en los estados. Porque, ¿qué pasa? A pesar de que es verdad que cada estado tiene derecho a manejar en su Corte Suprema Estatal o a nivel de circuito y condado las cuestiones de matrimonio, también es verdad que la Constitución de este país dice que los derechos a sus ciudadanos se pueden ampliar o se pueden dar nuevos derechos, pero nunca se pueden quitar. Sí, porque los derechos humanos son progresivos, no pueden exacto, no podemos ir para atrás. Entonces, basados en eso, la enmienda constitucional que se hizo en la Florida en el 2008 y que de tanto hablan, digamos, los grupos de extrema derecha cristiana, que haber reversado eso es ilegal. No, lo que fue ilegal es haberlo puesto a votación. Yo quería llegar a eso, pero antes quería hacer un poquito más de historia para explicarle a nuestra audiencia. Finalmente este es un programa comunitario, educativo, porque esto es importante y se enmarca dentro de la lucha por los derechos civiles y por la ampliación de la comunidad política para aquellos grupos que son considerados minorías y que han sido discriminados,
puedan tener la protección bajo la ley, que de hecho existe una enmienda, la enmienda número 14 de eso. Vamos a hacer un poquito de historia con esto. Bueno, para mí esta semana fue la culminación de lograr ganar la última gran batalla de los derechos civiles en este país. Como bien tú dices, una cosa fue lo que empezamos con la segregación, que afortunadamente ya pues no la tenemos, los derechos de la mujer y los derechos gays desde los años 70 en la Florida. Nosotros tuvimos muchísima oposición durante los años 70 con la famosa Anita Bryant, que era una cantante que representaba los comerciales de jugo de naranja, y de la noche a la mañana pasó de anunciar jugo de naranja a hablar en contra de la comunidad gay y convertirse en una figura de activismo que nos hizo mucho daño, porque ella logró reversar enmiendas donde supuestamente iban a parar la discriminación contra nosotros desde el punto de vista laboral, y eso se mantuvo por 20 años más. Esa mujer nos retrasó 20 años. ¿Pero por dónde sacó tanto poder en ese momento? Porque yo pienso por dos motivos. Primero, porque era un tema que sobre todo en esa época, por ignorancia, por falta de educación, por falta de internet, por falta de... Y yo diría que por miedo de la propia comunidad, el miedo a salir, porque acuérdate que también es de... Todo el mundo estaba en el closet, porque si tú salías, perdías tu trabajo. Así es. Tanto es así que hubo una cacería de brujas tremenda contra todos los empleados públicos que eran gays, que los votaron, y además podías ir preso en los años 70, eso es prácticamente reciente. Así es. Y además, por supuesto, los gays y sobre todo los transgéneros eran víctimas, y todavía hoy en día son víctimas de actos de violencia terribles. Entonces, esa era una parte importantísima. La otra parte, señores, estamos en una comunidad muy conservadora, muy religiosa, muy de derecha cristiana. Pero eso ha venido cambiando, sin duda. Bueno, ha ido cambiando un poco, pero en los años 70 eso es lo que prevalecía, y esta mujer logró, bueno, ella y el grupo, se llamaba el movimiento de Anita Bryant, pero en realidad era un grupo de gente grande detrás de ella, que nos retrasó este proceso unos 20 y pico de años, hasta que finalmente se empezaron a pasar enmiendas para protegernos, que todavía no hemos terminado, porque lo irónico es que sí, la semana pasada nos dieron derecho a casarnos, pero todavía no pueden votar por ser gay. Fíjate, eso es lo que te digo, como que es una agenda pendiente. Me interesa mucho esta lucha y el hecho mismo de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, que yo creo que ellos lo que tratan básicamente es de quitar aquellos elementos, digamos, de negociación política que permite que leyes absolutamente injustas e inconstitucionales pasen, pero porque hay un acuerdo político discriminatorio. Era absurdo, pero fue lo único que se podía hacer para esa época. Claro. Al igual que es absurdo hoy en día que el Papa diga, bueno, nosotros, ¿quién soy yo para criticar a los gays? Están bienvenidos, abrimos las puertas de la Iglesia Católica, pero eso sí, no tengan sexo entre ustedes. Seguimos con el mismo problema. Sin embargo, el Papa está diciendo esto con la misma intención que se hizo el Donald Trump. Abrir una puerta para ir dejando que la gente digiera un poco más el tema, sobre todo personas, digamos, de las viejas generaciones y más, digamos, conservadoras o religiosas que lo que son las nuevas generaciones. Pero tú me hablabas que los 70 fue una etapa, sobre todo en Florida, de altísimo prejuicio con el activismo de esta inefable señora. Pero aparte de esto, en los 80 a nivel nacional, yo diría que hasta cierto punto mundial, por la aparición del SIDA. Obviamente ahí hubo un problema de mala información, de discriminación, muchos incluso grupos religiosos la utilizaron para decir es una conducta pecaminosa, aquí tienen la prueba. Castigo de Dios. Es un castigo de Dios, exacto. Vamos a hablar un poquito de esa época. Sí, fue una época muy dura. Yo en esos momentos estaba estudiando en Boston y de verdad empecé a ver una avalancha de discriminación que se venía encima de una manera grotesca, vamos a llamarlo así. Fue muy triste la época, y para los 90 ya todos los de la comunidad habíamos perdido tantos amigos, se murió tanta gente joven, que de verdad nos quedamos todos sin aire, yo creo, de lo que fue eso. Y eso me inspiró a mí cuando llegué en el 95 a Nueva York a ser parte del GMAC, la institución más grande y la primera más importante de ayuda a gente con SIDA en este país. El problema principal fue que lamentablemente de inmediato, por desconocimiento, se llamó a esta enfermedad la gran plaga gay. Y fue un estigma que se nos hizo sumamente difícil quitar.
lamentablemente sí era verdad que entre los hombres gays se daba más rápido y se contaminaban más rápido, simplemente por un hecho biológico. Cuando uno tiene relaciones anales hay mayor pérdida, se rajan más los músculos, hay más contacto de fluidos con sangre y uno se contamina más. Pero la verdad es que hoy se ha demostrado que esta relación, la relación sexual, si no se hace con las protecciones debidas, cualquier grupo es vulnerable. Cualquier grupo es vulnerable al SIDA y a gonorrea, a sífilis, a cualquier enfermedad. Bueno, tú misma me decías que en tiempos recientes, como se ha creído que existe una cura o que por lo menos alarga la vida, que tenemos una forma de prevenirlo, etcétera, la gente se ha relajado más y de nuevo vuelven Sí, lamentablemente pasó eso. Yo recuerdo cuando hacía mi trabajo voluntario en Nueva York, en este centro, donde ellos insistían mucho en no rebajar la importancia del AIDS, a pesar de que ya habían salido todas estas pastillas inhibidoras de proteasa, el triple cóctel famoso. Hoy en día hay inyecciones como Fusion y todo tipo de medicamentos que ayudan mucho. Ellos decían, no permitan en ninguna entrevista, en ningún tipo de publicación, que se rebaje la importancia del SIDA, porque el SIDA va a ser siempre un problema serio. Es una enfermedad terminal todavía. Lo que pasa es que gracias a estos medicamentos es a mayor largo plazo, la gente se confió y estamos otra vez aumentando la incidencia de nuevos casos, pero en todos los grupos sociales, no solo en la comunidad gay, sino en la comunidad de afroamericanos, en la comunidad de gente joven, en la comunidad de hombres casados entre 20 y 40 años, en todo. ¿En qué sentido hay personas que han sido emblemáticas, heroicas en esto? Yo creo que hay muchos héroes anónimos además, ¿no? Hay millones de héroes anónimos, sin duda alguna. El caso que tú mencionas de la película era la historia de cómo se desarrolló este centro, al igual que en otras partes del país surgía lo mismo, el centro de ayuda de Harvey Milk en el distrito de Castro. Son toda gente que se arriesgaron a salir del closet en un momento que fácilmente podía dar a alguien un batazo, te podía dar un batazo en la cabeza y matarte. Así que eso es lo que yo llamo de verdad un héroe y un real activismo. Nosotros hoy en día lo tenemos más fácil gracias a ellos, porque ya por lo menos la parte de violencia contra la comunidad ya no surge como antes. Yo diría que quizá más bien solo en la parte de la comunidad de transgéneros que vamos a tener, esa otra lucha que tenemos pendiente. Es el grupo más discriminado, ¿no? Pero ahora lo que nos queda a nosotros, comunidad, gracias a todo este movimiento que venía de gente arriesgándose y además luchando hasta estando enfermos, en un estado de salud terrible, es que ahora a nosotros nos toca es cerrar los huecos, los loops, todos estos detalles que quedan sobre todo a nivel de ley estatal, donde tenemos que ajustar la ley laboral, donde tenemos que ajustar el hecho de que los transgéneros hace poco no los querían dejar utilizar los baños que le correspondían a su género. Tenemos que ajustar la educación en las escuelas, tenemos que ajustar mucho la manera en que nos estamos presentando en el media y tenemos que ajustar la educación en general a la población y a nuestra comunidad. Ahora, todo esto beneficia a todo el mundo. ¿A qué nivel estamos? Porque estamos cerrando este capítulo que si todo va bien se va a cerrar a nivel nacional, yo creo que en un año no más. Y vamos a comenzar entonces el capítulo de ajustar y de educar, porque es muy importante que las nuevas generaciones vengan muy conscientes de lo que fue la lucha por llegar acá. Yo te decía que yo tuve una conversación recientemente con una persona, por cierto, muy inteligente, de una organización conservadora, que ella me decía, pero ¿por qué no aceptan tener uniones civiles? Nosotros no nos oponemos a eso, pero el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, porque persigue mantener como en la familia, que es como célula de la sociedad, la reproducción de la especie, y me decía todo el discurso. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una unión civil y una unión matrimonial para una pareja gay? La unión civil te protege solo en ciertas cosas y normalmente solo a nivel estatal o local de condado. Así que realmente eso no te da una serie de derechos. No nos da una serie de derechos, pero además no tenemos por qué aceptar una condición de ciudadano de segundo grado. ¿Por qué ella no acepta una unión civil? ¿Por qué tú no cambias tu matrimonio por una unión civil? Porque no me da todos los derechos y porque yo no estoy dispuesta a aceptar algo menos. Como si voy a comprar un carro, no lo voy a aceptar sin ruedas. Estás diciendo algo muy importante. Tú sabes que, Susana, y lo voy a contar a la audiencia, a mí me pasó algo muy, yo diría que fue el punto de inflexión de por qué yo considero que las personas gay o de cualquier orientación sexual tienen el derecho a ser lo que son. Me preguntó una persona, ¿desde cuándo tú eres heterosexual? Yo le dije, no sé,
Desde siempre. Yo siempre he sido heterosexual, a mí me pasa exactamente lo mismo. Exacto. O sea, ¿cómo le puedo yo argumentar a una persona Sí, que me dice, esto soy yo, por favor respéteme mi derecho ese a ha sido un tema de discusión también, y sobre todo en las personas religiosas, que nosotros escogemos este tipo de vida y que este comportamiento se puede reprimir y se puede cambiar. Pues yo los invito a todos ellos a vivir un año como gay, ya que es tan fácil cambiar. Pues si yo puedo cambiar de gay a ser heterosexual, vamos a invitarlos a pasar un año en la vida de un gay, a ver si pueden. No van a poder, va a ser un infierno, va a ser terrible para ellos, porque no es su condición humana. Bueno, tú sabes que yo tuve aquí a una persona extraordinaria, Jessica Lam, ella también es una clínica, claro, y además me dice ella, una de las comunidades hoy dentro de este grupo LGBT más discriminada son los procesos, porque ahora es mucho más temprano el proceso en que la persona, que el niño o la niña que se da cuenta que tiene otra identidad interior y que su cuerpo no lo refleja, pues entonces el proceso de transformación, incluso si decide ser transexual, porque expliquémosle a la gente, una cosa es ser transgénero y el transexual es el que se opera y se cambia definitivamente de sexo para el otro sexo. Y ella me decía, pero además mi orientación sexual es que yo soy gay. Entonces la gente se queda, pero ella me dice, no, eso tiene, porque una cosa es lo que tú eres desde el punto de vista de cómo te sientes y otra es tu orientación, cómo quieres tú llevar. Una cosa es tu identificación de tu cerebro con tu cuerpo. En el caso de los transgéneros, lo que pasa es que es básicamente una persona atrapada en el cuerpo equivocado. Entonces, en el caso de Jessica Lam, ella nació hombre y era una niña atrapada en un cuerpo de hombre. Una vez que ella logra transicionar a su cuerpo de mujer que se identifica con lo que tiene en el cerebro, entonces ahí entra la orientación sexual. Ella en ese momento pasa de hombre a mujer porque tiene que alinear su cerebro con su cuerpo. Una vez que estás ahí, tú puedes ser una mujer heterosexual, que entonces va a una relación con un hombre, o una mujer lesbiana que va a una relación con una mujer. Ahora, me gustaría hacer una acotación aquí sobre eso. Una de las cosas importantísimas de esta lucha es que la mayoría de la gente no lo sabe, pero los niños gays o las lesbianas jóvenes tienen 3 veces más la incidencia de suicidio que la población general. Sí, por el peer pressure, porque realmente hasta por la presión de los padres, de la iglesia, de la comunidad. Los transgéneros son 7 veces más susceptibles a cometer suicidio que los gays. Entonces, una de las cosas que por lo menos para mí trae una enorme satisfacción es saber que con estas luchas y estas batallas que estamos ganando, le estamos ahorrando 20 años de sufrimiento a estos niños. Le estamos ahorrando 20 años de depresión, le estamos ahorrando 1, 2, 3, 4 intentos de suicidio a muchos jóvenes. El tema es que ¿Y qué más importante que eso? Que ayudar a que la juventud no sufra. ¿Tú sabes qué pasa? Que tú no tienes que sufrir por ser diferente. Finalmente la democracia o el concepto republicano que se ha manejado en este país de democracia es que es un gobierno de mayoría con respecto a los derechos de las minorías. O sea, no tienes por qué ser discriminado simplemente porque eres diferente. Y eso es lo que yo creo que finalmente es la gran lección de este proceso. Yo te quiero preguntar sobre este juez. Este es un juez heroico que del año pasado aquí decidió declarar inconstitucional esa enmienda que se le pasó a la Constitución del Estado de Florida. Que decía que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo hablaba recientemente con un activista y me decía, bueno, sí, pero el 62% votó. Es el derecho, es el gobierno de la mayoría el que lo decidió. Pero resulta que un juez lo quitó. ¿Pero por qué? Porque es inconstitucional. Vamos a explicarle un poquito esto a la gente, ¿no? Bueno, yo la manera que lo pongo, y es la manera más simple que he encontrado de explicarlo, porque por alguna razón la gente no solo está confundida, sino que estos activistas que están en nuestra contra siguen hablando de este tema cuando ya está totalmente claro. El rol principal de la Corte Suprema de Justicia de este país, la Corte Suprema Federal, es ser el guardián de la Constitución. Así es. Número 1 y sobre todas las cosas. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, señores, mientras las Cortes Federales de cada estado se mantenga dentro de los lineamientos de la Constitución de este país, ustedes más o menos pueden hacer lo que quieran. Es como un papá que le está dando libertad a los niños, pero los tiene que mantener dentro de ciertos reglamentos.
Y eso fue lo que pasó. Cuando en la Florida se pasa esa enmienda, es totalmente ilegal porque la Constitución de este país dice que no puedes quitar esos derechos. Entonces entra el rol de la Corte Suprema de Justicia y dice, la decisión del 2003. Queridos niños, ustedes no pueden salirse de este lineamiento y por ende esa votación está anulada, es ilegal y no se puede hacer más nunca. Ustedes no pueden quitarle derechos a ningún ciudadano. Y por eso es que este juez en el 2014 actúa, creo que en octubre, algo así del 2014, y vienen una serie de apelaciones que nos llevan a esta decisión. Así es. Basados en ese principio, entonces ya tienen el camino muy claro, muy abierto y saben exactamente por dónde ir. Lamentablemente, en esta semana yo he oído que les dijeron corruptos, tramposos, estafadores. En sus respectivos condados, ¿no? Al principio querían hacer eso. No, pero hay unos querían no dar licencias, pero la recomendación legal que salieron a todos los clerks de la Florida fue que dieran las licencias porque si no iban a estar actuando contra una orden de la Corte Suprema y que sí querían, lo que podían escoger era no hacer los matrimonios dentro de sus instalaciones. Y entonces ellos, para no sonar discriminatorios, lo que decidieron fue no hacer bodas ni heterosexuales ni homosexuales. Por eso pararon la emisión de licencias de matrimonio. No, la licencia la dieron, pero no hicieron los matrimonios dentro de los edificios. Perfecto. Entonces a mí eso me parece una soberana tontería porque estás incomodando a toda tu población, a toda tu comunidad, por algo que simplemente ya está dicho que lo tienes que hacer. ¿Tú te casaste en Nueva York? Sí, yo me casé en Nueva York hace 2 años y medio. ¿Y qué vas a hacer? Porque tú misma me decías, pero esos derechos que yo tenía allá no los tenía acá. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, esos derechos, como digo yo, en el minuto que despegó del avión de Nueva York los perdí. Así es. Y me tomó 2 años y medio aterrizar en Miami de nuevo con esos derechos. A partir del lunes a las 11 de la mañana, gracias a la decisión de la juez Seibo, volví a tener esos derechos. Pero ustedes van a renovar esos votos. Bueno, ya lo renovamos en un evento bellísimo que se hizo el martes en la tarde en el Miami Beach Botanical Garden. Donaron los terrenos del jardín, donaron todas las decoraciones, donaron las tortas y entonces, organizado por SAFE, se hizo una renovación de votos. Con Tony Lima, que está ahí. Se renovaron los votos de todas las parejas que quisieron participar, que se habían casado en otros estados. Y lo bonito de la ceremonia fue que fue hecha por el alcalde de la ciudad, por un rabino, por un pastor de la ciudad de Miami Beach, Levine. ¿Tu más regalado no participó también en una actividad sobre esto? En este en particular él no estuvo, pero estuvo el alcalde de la ciudad, un rabino, un pastor y un cura, el de representando a Unity by the Bay. Entonces, no solo fue algo muy bonito que la ciudad nos ofreció esta oportunidad y SAFE de renovar nuestros votos entre todos al mismo tiempo, sino que se hizo significativamente tener todos estos representantes de diferentes religiones. Es lo que representa lo que nosotros queremos, estar unidos como comunidad. Susi, se nos acaba el tiempo. Gracias por este tremendo programa y bueno, es una buena noticia para comenzar el año. Señores, sigamos luchando por nuestros derechos y van a ver que lo vamos a lograr. Les deseo un maravilloso 2015 y nos veremos en el próximo programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias.